Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Querido Huicho, bienvenido a un nuevo episodio de Bad Boys, episodio 94, nueva serie, nuevo invitado, nuevo todo. Acercándonos peligrosamente al episodio 100, pero hoy con un invitado de lujo, Steven Morales. Steven, de verdad vos, que hace ratos, no sé cuánto, casi que desde que empezamos el podcast queríamos invitarte. Pero se tardaron 94 episodios para hacerlo. Pero te viste ahí como no estabas en Guatemala, entonces también. Ese era el problema. Pero ahora con la maravilla de la tecnología, todo se puede. Sí, pues nos gusta verlos en persona. Verlos en persona. Bueno, Steven, de verdad, un privilegio tenerte. Steven es uno de los pastores ancianos de Iglesia Reforma. Ahí es donde nos conocimos. Y hoy nos está contando un montón de proyectos que haces. Yo creo, Steven, que mejor vos te presentes y los contés todos, porque de verdad que no podemos resumir tanto en tan poquito. A ver, Steven. No, pues gracias por la invitación. La verdad, he visto varios episodios del podcast. Varias otras personas me lo han comentado del beneficio que ha sido este recurso. Entonces, me alegra poder compartir con ustedes. Me llamo Steven Morales. Sí, fui uno de los pastores fundadores de Reforma. Estoy en proceso de volver a ser pastor ya, anciano laico en Reforma. Entonces, ha sido una maravilla poder regresar a la iglesia después de estar fuera del país un par de años. Pero actualmente trabajo como director de contenidos para el Ministerio Radical. Realmente nos dedicamos bastante a contar las historias de la iglesia perseguida, de la iglesia en lugares difíciles. Entonces, gran parte de mi trabajo es trabajar en un equipo creativo, trabajar con un equipo editorial, buscar historias de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, ¿verdad? En lugares donde la iglesia, donde los cristianos usualmente no son bienvenidos, donde es difícil seguir a Jesús, evangelizar, todas esas cosas. Y sí, conocer las historias de nuestros hermanos y hermanas en estos lugares, ¿verdad? Y a través de medios digitales y YouTube y documentales y todo lo demás, poder compartir esas historias para edificar a la iglesia, para apuntar a esa necesidad, pero también para apuntar a las oportunidades que como cristianos tenemos de hacer discípulos, no solamente aquí en nuestro entorno y contexto, pero también en todo el mundo, en todas las naciones. Buenísimo. Genial. Y cuando dices esos lugares, definitivamente no son lugares como Guatemala. O sea, aquí estamos. No, es lo opuesto. O sea, en un sentido, son bastante similares culturalmente, la comida, la calidez de las personas. O sea, las culturas, hay bastantes similitudes, pero en cuanto al entorno religioso, espiritual, los gobiernos, muchos de estos lugares son lugares musulmanes o de otras religiones que dominan y que no solo dominan, pero hacen todo lo que pueden para extinguir el evangelio, ¿verdad? Y la presencia de la iglesia cristiana. Entonces, sí, bueno, tal vez es otro tema para otro día, pero sí, a eso me dedico. Bueno, tenemos que hacer una serie de eso, ¿verdad? La iglesia perseguida. De hecho, se hizo una serie allá en la iglesia, después se predicó de esto. Yo creo que valdría la pena que planificáramos algo de esto aquí en Bad Boys. Sí, pero hoy empezamos nueva serie de los temas que aquí estamos acostumbrados a discutir, más que discutir o conversar, ¿verdad? Esta es una nueva serie basada en un libro, el libro de John Piper que dice Viviendo en la luz, dinero, sexo y poder, por si los que nos ven en YouTube por ahí lo pueden ver. Interesante libro, se parece un poco al contenido que grabamos hace más o menos unos meses, no recuerdo cuántos, 6, 8 meses, que se llamaba Dioses Falsos, pero este tiene un enfoque bien interesante de John Piper acerca de la perspectiva del dinero, sexo y poder, ¿verdad? Que la realidad es que decimos, bueno, esto es un problema de otra gente, no de cristianos. ¿Verdad? Porque sí, los no cristianos probablemente tienen problema con el dinero, sexo y poder, pero nosotros los cristianos, como somos nuevas criaturas, no tenemos esos problemas. ¿Eso es así, Steven? ¿Cuál es tu experiencia? No, de hecho, al contrario, yo diría que los cristianos, teniendo el Espíritu Santo, ojos abiertos a nuestro propio pecado, deberíamos estar más aware, ¿verdad? Más
conscientes de nuestro propio pecado, especialmente cuando estamos hablando de cómo manejamos nuestro dinero, de qué pensamos sobre el sexo y el poder también, ¿verdad? Entonces, o sea, la idea de que los cristianos no luchan con los mismos pecados con el mundo es totalmente falsa, ¿verdad? Luchamos con los mismos pecados. De hecho, deberíamos estar más conscientes de esos mismos pecados, ¿verdad? Sabes que a mí me hacía ruido la palabra poder, de verdad. O sea, casi que le hubiera hecho dinero, sexo, sí, pero poder, ¿por qué? ¿Por qué el poder es un problema entre los cristianos? O sea, ¿realmente los cristianos estamos buscando poder? Y la verdad es que creo que sí. Y lo vamos a descubrir en esta serie, ¿verdad? Porque realmente creo que el ser humano en sí mismo está buscando estos satisfactores que de alguna manera son como sustitutos de Dios. O sea, el ser humano desde el principio lo que ha venido es buscando cómo sustituir a Dios. Y todo esto nace, ¿verdad? En esa tentación inicial. Y serán como Dios, ¿verdad? Y entonces, bueno, dijo la mujer, este fruto es bueno, deseable para adquirir sabiduría. O sea, el ser humano ha querido ser libre, soberano, independiente desde el principio hasta el día de hoy. Y quiere tomar control y propiedad y potestad sobre todo aquello que Dios ha creado, incluyendo el dinero, sexo y el poder. Creo que esta es una de las formas en que tratamos de ser como Dios, ¿no? De controlar el dinero, el sexo y el poder. Y hablando de nosotros los cristianos, creo yo que hay normalmente dos posturas. Los que dicen, no, el dinero, sexo y poder no tienen nada que ver con la vida cristiana, entonces ni siquiera me acerco a eso es del mundo. Y hay gente que de repente lo abraza demasiado dentro de la vida cristiana y ya lo convierte una forma de vivir que no honra a Dios, y lo hacemos bajo la falsa bandera de que Dios quiere que tenga dinero, Dios quiere que tenga poder, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay que abordar esto de una forma un poco más bíblica y saludable y realmente entender qué es lo que quiere Dios en estas tres áreas de nuestra vida. Para muestra un botón, cuando hablamos de los matrimonios, casi siempre decimos que estas son las tres razones que más afectan o por las que más se dañan los matrimonios. Obviamente el dinero, el sexo y el poder. Creo que se ve un poco en las relaciones familiares también. Entonces, como vos decías, los cristianos no somos ajenos a estos temas, ¿verdad? Los debemos de confrontar y ver cómo los abordamos sana y bíblicamente. Y es interesante que cuando me contaron que este era el tema del podcast, me puse a investigar un poco y encontré una entrevista que salió después de que salió el libro, en el cual Piper dice que cuando él empezó el libro, la primera vez que la escribió, que se dio cuenta que lo escribió de una manera así muy negativa en cuanto al dinero y el sexo y el poder. Pero hasta que alguien en su equipo le indicó así, casi como que ni pensándolo a profundidad, pero se lo dijo, y verdad que también son una gran bendición de Dios. Y Piper se quedó así como que, sí, va. O sea, hay otro lado positivo en el cual podemos entender que estas tres cosas, o sea, Dios las diseñó, o sea, Él las creó. O sea, estamos hablando de la creación. La misma doctrina de la creación nos enseña que estas cosas en sí no son malas, pero sí pueden indicar un corazón que está o cerca o alejado de Dios, ¿verdad? O sea, yo pienso en ministerios y predicadores del evangelio que han tenido un gran impacto en el mundo para el reino de Dios, que nunca pudieron haber hecho, o sea, lo que hicieron si no hubiera sido por el dinero, por gente que dio a sus ministerios, cuyos nombres nunca vamos a conocer, pero es a través de su generosidad, o sea, el evangelio se predicó, ¿verdad? O incluso un estudio como este, ¿verdad? Esto requiere generosidad para poder servir a la iglesia. Pienso en un matrimonio, o sea, el sexo es algo que Dios, el hombre y la mujer, es algo que Dios diseñó, es parte de la creación que seguramente se puede manipular y se puede usar para sus propios usos humanos, pero, o sea, a la manera que lo diseñó Dios puede ser algo increíble y bello y maravilloso. Igual, o sea, con el tema de poder, servimos a un Dios todopoderoso que nos empodera a través de su Espíritu Santo, que le da fuerzas a los débiles. O sea, el poder en sí no es algo que debemos, o sea, no debemos huir de estas cosas. No son como enemigos de Dios, ¿verdad?
Sin embargo, creo que sí, como estás diciendo, el otro extremo, estas cosas en las manos del enemigo sí pueden ir en nuestra contra, ¿verdad? Sí pueden obrar en contra nuestra, ¿verdad? Y ahí es donde las cosas se vuelven más peligrosas, pero en sí no son malas, ¿verdad? Pues dijiste algo interesante. No son enemigos de Dios, pero el ser humano, yo, hombre, lo convierto en algo contrario a Dios. ¿Por qué? Porque vengo yo y, por ejemplo, quiero obtener dinero al margen de Dios, no al método de Dios. ¿Sí? Y quiero conseguirlo y quiero tener más y más y más y más. Y no me importa cómo se consiga, yo quiero más dinero. ¿Ves? Entonces, no son enemigos de Dios, pero yo, hombre, los convierto en enemigos de Dios. El sexo no tiene nada de malo. Nosotros aquí existimos porque nuestros padres tuvieron relaciones sexuales. Pero nosotros tomamos eso tan maravilloso, extraordinario, y lo convertimos en un placer y solo eso. Un placer para nosotros, totalmente egoísta. Yo quiero satisfacerme a mí y no me importa el resto del mundo, no me importa incluso lo que Dios diga, lo que Dios piense. Yo quiero esto para mí. Y no digamos el poder. Yo quiero el poder aunque Dios no quiera esto para mí, o yo quiero estar encima de las personas, quiero dominar a las personas, quiero que las personas me vuelvan su ídolo, su Dios. O sea, me idolatro a mí mismo. O sea, todo esto, sí, vos tenés razón, no son enemigos de Dios. Yo los convierto en enemigos de Dios. Eso. En mi corazón. Y yo me pregunto, ¿será que esto es una condición de alguien que no ha conocido al Señor, que no es cristiano? ¿O esta es la lucha diaria con la cual tenemos que vivir, aún aquellos que hemos conocido al Señor? ¿Qué piensas? Pues creo que vos lo dijiste al principio. El querer ser como Dios es un deseo que existe en el corazón de todas las personas, seas creyente o no. Y la manera en que conviertes estas tres cosas en enemigos de Dios es la misma. Solo tenés que creer en una sola mentira. Que estas cosas son mías, que es mi dinero, que es mi cuerpo, que yo puedo decir lo que yo quiera hacer con él, ¿verdad? Que yo tengo el poder, que yo estoy a cargo de mi propia vida, porque yo soy Dios o soy el Dios de mi propia vida. Yo pongo las reglas, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, y todos lo hacen, y el solo conocer a Jesús, tener un corazón regenerado, eso marca toda la diferencia. Esa es la esperanza que tenemos para vivir una vida que honra a Dios, pero una vida también redimida, que donde encontramos perdón de nuestros pecados. Ese reconocimiento, el arrepentimiento es el camino, definitivamente. Pero eso sigue siendo una lucha de toda la vida. Todos seguimos con patrones de pecado que cada día necesitamos llegar y confesarle a Dios y pedirle perdón, sea regenerados o no, ¿verdad? Pero regresa, es la misma historia de siempre, ¿verdad? En nuestros corazones queremos ser Dios, en nuestros corazones pensamos que sabemos más que Dios, sabemos que lo haríamos de una cierta manera, y la verdad es una creencia que ha existido desde el principio, pero que también es bien infantil. Pues, yo pienso en mi hijo. Yo tengo 3 hijos, varón, hembra, varón, ¿verdad? Entonces mi hijo mayor de 4 años dice, papá, yo quiero que tengan otro hijo, pero tiene que ser nena, ¿verdad? Para seguir el patrón, ¿verdad? Chavo, chava, chavo. Y yo decía, bueno, sí, está bien, pero la verdad, Dios decide, ¿verdad? Y mi hijo no le encajaba, así como que, no, pero hay un patrón. Es ta. Y yo le decía, no, pero es Dios quien decide. Y él dijo, bueno, pero Dios tiene que seguir mi patrón entonces. Y yo decía, no funciona así. Lo siento, pero así es. Así somos todos, ¿verdad? Creemos que sabemos cómo deben ser las cosas y le exigimos a Dios que siga nuestro patrón, nuestras reglas, nuestra manera de pensar y hacer las cosas. Y eso es una lucha de toda la vida. Creo que ustedes también lo verían así, ¿verdad? No, sí. Fíjate, yo no lucho con eso. Fíjate que a Luis he visto que le pasa un poco. Bastante. A mí me gustaría decir un poco en la línea de lo que hemos conversado, de que si pasa
o no pasa en los cristianos o dentro de la iglesia, pasa igual que afuera en el mundo. Y yo creo que los cristianos o los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús y estamos en este caminar, deberíamos de estar doblemente o triplemente conscientes de eso. Es común que uno hoy en día se mete a redes sociales y hay algún tema, noticia cristiana, qué sé yo, y siempre hay comentarios en contra de la iglesia, ¿no? O en contra de los cristianos, y que el diezmo, y que los panderetos, y que aleluya, y que no sé qué. Y uno a veces como cristiano ve eso y dice, ay, no, ¿cómo es posible? Y hay gente que hasta se mete a defender y a pelear y todo. Y yo creo que está bien, o sea, hay espacios para discusión, pero si los cristianos realmente fuéramos objetivos, diríamos, aquí hay algo que discutir, algo que pensar y ver cómo realmente es la situación dentro de la iglesia local, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros trabajos. Nos daríamos cuenta que esta lucha del dinero, sexo y poder existe en todos estos ambientes y deberíamos de ser una luz todavía más fuerte dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, ante esta realidad. O sea, no... Como decimos con Luis, no es que nosotros ya hayamos pasado esta pantalla. Luchamos con esto todos los días y al ser cristianos corremos el riesgo de decir, no, yo ya puedo, entonces me voy a jugar un poco con la tentación. Y cuando sentimos, caemos en adulterio, caemos en mal manejo de nuestras finanzas, caemos en abusos de poder. Tenemos una amiga en común, Aisha de López, ella muchas veces ha hablado, por ejemplo, del abuso dentro de la iglesia. Todo esto pasa porque como cristianos perdemos la perspectiva de que luchamos con esto igual que el mundo. Entonces, estos mensajes no son solo para que los llevemos hacia afuera, es también para que nosotros dentro de la iglesia los reconozcamos. Eso. Sí, la verdad es que si nosotros no reconocemos que nosotros tenemos el problema, yo tengo el problema. Esto no es un problema de alguien más. Yo tengo un problema. Yo tengo un problema con el dinero, yo tengo un problema con el sexo y yo tengo un problema con el poder. De ahí parte de mi problema, como yo estoy enfrentando el problema. Porque yo podría encontrar mil excusas, ¿verdad? Y justamente lo que estaba leyendo en este pasaje de Romanos 1:18 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Dentro de nosotros existe esa conciencia de que sí tenés una lucha, sí tenés un problema. Y alguien puede decir, es que así me lo enseñaron. Y con eso así me lo enseñaron es la fantástica excusa para poder yo hacer lo que se me da la gana. Pero dentro de nosotros existe la conciencia de esto no está bien. Esto no funciona así. El famoso evangelio de la prosperidad, por ejemplo, la gente no es consciente de lo que está ocurriendo ahí. Francamente, de que te están incitando a la codicia, a eso. No es consciente. Francamente, la realidad es que el ser humano dentro de sí mismo reconoce que ahí hay algo que no está bien. Pero elegís irte por aquello que te llama la atención, a pesar de que dentro en tu interior sabes que eso no está bien. Es una oportunidad que se está volviendo peligrosa porque yo en mi corazón me estoy convirtiendo algo que Dios creó para mi bienestar, para el bienestar, para su gloria, lo estoy convirtiendo en codicia, lo estoy convirtiendo en avaricia. Y esta es la lucha, por lo menos que yo vivo, Steven. O sea, yo no tengo problema en decírtelo, pues, o sea, yo sí lucho con esto, pues, o sea, lucho con esto porque eventualmente me encuentro en este lío de que yo quisiera más de lo que tengo, pero porque quiero más. Necesito realmente más. Realmente mi corazón está alineado al Señor por querer más, o qué pasa dentro de mí. O sea, hay un problema, hay una batalla dentro de mi ser que está pidiendo cosas, pero yo me encuentro a mí mismo tratando de satisfacerlas de manera equivocada. No sé qué piensas, Steven. Pues regreso al tema de que sea a través del dinero, sea buscando el poder, sea buscando el sexo, lo que sea lo que sea. El problema detrás de todo esto es que nosotros realmente creemos que el mundo debería girar en torno a nuestro, ¿verdad? Que todo se trata de nosotros, aunque tal vez no lo diríamos así, pero muchas veces actuamos como si eso fuera cierto, como si lo creyéramos. Entonces,
Para poner un ejemplo, o sea, para hacerlo un poco más concreto, viendo el tema de la sexualidad. O sea, hablando del sexo, no solamente como el acto físico, sino que todo lo que rodea la sexualidad, la atracción, el deseo, el placer y todas esas cosas. Si yo realmente vivo o creo que eso existe para servirme a mí, que el punto, el propósito de esto es la satisfacción de mis deseos, o sea, mi propia satisfacción sexual. Entonces yo voy a hacer lo que sea para satisfacer esos deseos. Y si estoy casado, o sea, yo voy a entrar con la expectativa de que, que mi esposa está ahí para satisfacer esos deseos y nada más, ¿verdad? Entonces, cuando en realidad hay un diseño, ¿verdad? Dios, regresando a la doctrina de la creación, o sea, Dios lo hizo con un propósito, con un diseño en mente que va más allá simplemente del acto físico. Hay un aspecto emocional, hay un aspecto en que eso vincula, o sea, une a un hombre y una mujer, un tipo de unidad que no se encuentra en ningún otro lugar. Pero nuevamente, si no entro con el diseño de Dios en mente, yo voy a reemplazarlo con mi propio diseño. Entonces, ¿qué termina pasando? O sea, termino reduciendo a mi esposa a nada más que un objeto, ¿verdad? Ella existe para servirme a mí. Y si ella no está cumpliendo con su propósito, el propósito que yo le he designado, nuevamente, usualmente no lo hablamos o verbalizamos así, pero así actuamos. Si ella no está cumpliendo con esa expectativa en nuestra relación sexual, entonces, o sea, lo voy a buscar a otro lugar. O sea, o ella ya no tiene valor en mis ojos, ¿verdad? Entonces, es una manera en las que, o sea, en casi todos los matrimonios jóvenes que no piensan, no entran en una relación pensando, sí, pero yo quiero que ella haga así. Pero cuando se quejan, eso es lo que escuchas, ¿verdad? Cuando dicen, es que tenemos estos clases que ella no hace esto, y te dices, pero ella realmente existe solo para servirte a ti o hay algo más, ¿verdad? Uh-huh. Que en términos, o sea, siguiendo el tema de la sexualidad, sabemos que sí hay un diseño y que ese diseño, de hecho, está reflejado en el mismo evangelio, ¿verdad? En Efesios 5, como Cristo murió por la iglesia. O sea, esposos vivan de esta manera para sus esposas, ¿verdad? Cristo se sacrificó, Cristo puso a un lado sus propios deseos para servir a la iglesia, las necesidades de la iglesia. O sea, tenemos un ejemplo, un modelo que seguir. Y también todo el empoderamiento a través del Espíritu Santo que necesitamos para poder vivir de esa manera en el evangelio. Uh-huh. Y no me acuerdo de tu pregunta original, de cuál era, pero, o sea, creo que para poner solo un ejemplo de cómo muchas veces esto luce en la vida diaria, todos tenemos como una voz interna donde estamos como que jugando estas fantasías en nuestra mente de cómo deben ser las cosas. Y muchas veces esas fantasías tienen que ver o con el sexo o con el dinero o de situaciones dinámicas dinámicas de poder, ¿verdad? Si yo fuera el jefe, si yo tuviera la oportunidad de hacerlo a mi manera, si esta relación luciera, o sea, fuera como lo que yo he visto en otros lugares, o como la de mi vecino, con la de mi cuate, o qué sé yo. Si yo tuviera más dinero, ahí es donde empezamos a creer en la mentira de Génesis, ¿verdad? En la mentira en Génesis 3. O sea, si yo fuera Dios, yo lo haría a mi manera. Claro. Y es una línea bien delgada. O sea, nuevamente, no es que no le pase a los cristianos, no es que nosotros ya leemos la Biblia. Entonces, nos pasa este ejemplo que das de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Es bien fácil caer en ese error donde pensaste que la relación es para servirte a vos y no servir a tu esposa, ¿verdad? Ahí me gustaría agregar que cuando uno entiende que uno debe servir a la esposa en esa intimidad, cambia la cosa, hasta más dura la cosa, digamos, pero o sea, sí hay, o sea, vivir de esta forma, claro, que tiene una diferencia, y yo creo que un buen filtro en cuanto al dinero, al sexo y al poder es si lo estás utilizando para servir a los demás, no para servirte a vos mismo. Y en estas tres áreas, dinero, sexo y poder, creo que
son cosas donde obviamente en el sexo servís en la intimidad de tu esposa, ¿verdad vos? Y no solo en el acto sexual, hay toda una dimensión de la sexualidad que vamos a hablar más adelante. En el dinero y el poder tal vez es más amplio porque ahí sí puedes servir más allá de tu casa. Puedes servir en tu trabajo, puedes servir en tu comunidad, puedes servir en tu iglesia. Si estás en una posición de poder, la estás utilizando para servir, para liderar o para que te sirvan y te coloquen en un trono y en una oficina privada donde tienen que tocarte la puerta y don Carlos. Y entonces, un buen filtro en todas estas áreas de tu vida es: ¿las estás utilizando para servir? Y si no, yo te diría que hay que reconsiderar cómo las vivís. Piper hace esta analogía. Esto es como el sistema solar, ¿verdad? Donde antes te acuerdas que se creía que todo giraba alrededor de la Tierra. El Sol giraba alrededor de la Tierra, la Luna giraba alrededor de la Tierra, las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Entonces la Tierra era el centro del universo. Conforme fueron estudiando y se dieron cuenta que no, la Tierra gira alrededor del Sol. Esta analogía la hace para realmente ver cómo es que nosotros creemos que esto gira a nuestro alrededor. El dinero, sexo y poder, creemos que son planetas que giran a nuestro alrededor y que son para nuestro beneficio y nuestro servicio y nuestra satisfacción. En ese caso, nosotros nos estamos poniendo en el centro de la ecuación. Creo que ese es el cuidado que tenemos que tener. Cuando nosotros nos ponemos en el centro de la situación, hay una situación de riesgo y de peligro, porque podemos estar distorsionados lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Creo que un poco de esto es a lo que se refiere Pablo siempre en Romanos 1, que es donde está hablando de todo esto. En Romanos 1:21 dice: porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, esto es una falta de reconocimiento de quién pertenecen estas cosas, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, ¿qué pasó? Le dimos vuelta. En lugar de girar alrededor de Dios nosotros y todo cuanto existe. No, queremos que todo cuanto existe gira a nuestro alrededor y por lo tanto ni siquiera le damos gracias y cambiamos. Aquí hay un cambio. ¿Qué piensas, Steven? Sí, o sea, si para algo somos buenos es para tomar algo que estaba diseñado para una cosa y usarlo para otra, ¿verdad? Esa es la historia de la humanidad, esa es la historia de la Biblia, la narrativa bíblica. Vemos que desde el principio, o sea, nunca tenían la idea correcta de qué era lo que Dios quería hacer con ellos, ¿verdad? Desde el principio, o sea, los israelitas querían un rey, ¿verdad? Cuando tenían a Dios, pero querían a un rey. Y Dios les decía, pero esta no es la manera. O sea, tienen algo mejor. O sea, tengo algo mejor para ustedes. Y no, ellos se querían conformar con un rey humano y Dios eventualmente se los dio. Pero, o sea, querían una nación, querían una tierra prometida y todas esas cosas que a fin de cuentas nunca realmente o sea, no era el punto, ¿verdad? Y lo vemos en el Nuevo Testamento cuando estaban esperando la promesa del Mesías, la llegada del Mesías, y esperaban a un rey, a alguien que iba a derribar a los romanos, ¿verdad? Querían volver a ser una nación, un reino poderoso terrenal, cuando Dios tenía otro propósito. La narrativa bíblica apuntaba hacia otra realidad espiritual, no solamente un reino terrenal sobre los romanos y sobre sus enemigos, sino un reino espiritual cósmico que iba a cambiar la misma naturaleza de sus propios corazones, el poder no pecar. O sea, qué imagen más maravillosa y diseño para el mundo, cómo eran las cosas antes, o sea, en el principio, en el jardín, caminar con Dios. O sea, hay una imagen ahí tan bella que perdimos desde el principio, y todo se debe nuevamente a esta idea de tener una idea de querer seguir nuestro propio diseño, ¿verdad? De querer seguir nuestro propio camino. Lo cual significa que las cosas creadas por Dios en sí no son malas, ¿verdad? O sea, vale la pena, vale la redundancia o repetir el punto, pero viéndolo incluso con el dinero,
O sea, nosotros sabemos que el dinero en sí no es un mal, ¿verdad? No es el enemigo de Dios, pero el dinero puede mostrarnos dónde está nuestro corazón. O sea, es ese versículo Mateo 6 famoso, ¿verdad? Pero el dinero casi que es como un diagnóstico, una herramienta de diagnóstico para evaluarte, para ver de qué realmente te importa en este mundo. Uh-huh. ¿Dónde estás poniendo tus valores? ¿Qué es lo que realmente valoras en este mundo? El dinero sirve para mostrarnos dónde estamos, ¿verdad? En dónde están nuestros corazones. Entonces, cuando examinamos nuestros corazones y vemos en realidad que Pablo nos enseña, o sea, en Efesios 4, creo que aquí lo marqué, dice, en Efesios 4, Pablo comienza a aplicar el evangelio a la vida y lo aplica al dinero. Y él dice, el que robe, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea, tú lo dijiste antes, esta idea de que el dinero no sirve para que yo pueda proveer por mí mismo, sino para dar a los demás. O sea, muchas veces queremos o decimos que lo primero que debes hacer con tu dinero es proveer para tu familia. Y sí, pero no. O sea, nosotros no somos los proveedores de nuestras propias vidas. Dios es el proveedor. La Biblia enseña que Dios es el proveedor y Él va a proveer de la manera que Él quiera. O sea, tu rol principal, o sea, con tu dinero, con lo que tú ganas, o sea, lo primero que debes hacer es reconocer que ese dinero no es tuyo, sino que le pertenece a Dios. Y como está ahí para que lo des, o sea, para que seas generoso. Y me parece interesante que en el momento que Pablo empieza a aplicar el evangelio a todas las áreas de la vida, que todos los últimos capítulos de Efesios se tratan de eso, todo es apuntando no solamente a Dios, pero hacia otros. ¿Cómo puedes servir a otros? Tú en el matrimonio, en tu relación sexual con tu cónyuge, pero también con el dinero, en las personas que te rodean, en las necesidades que te rodean. ¿Cómo puedes dar y dar y dar? Y creo que ahí es donde encontramos no una solución necesariamente, pero tal vez un camino que seguir, un ejemplo que seguir en el evangelio. O sea, Juan 3, o sea, lo describe. O sea, por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que dio, ¿verdad? Uh-huh. Eso está en el corazón del evangelio. Y a fin de cuentas, el diseño de Dios no es un diseño de recibir, sino de dar. Aunque recibimos mucho y Dios provee todo lo que nos da es para darlo, ¿verdad? Claro, es un cambio total de paradigma, pues. O sea, podemos pensar que la vida existe para darme y si no me da, entonces seré infeliz. De hecho, muchas historias que oímos son de esas. Yo ahorita estaba recordando la historia de un amigo que me decía, mira, yo creo que voy a dejar a mi esposa porque la verdad es que ya no me siento feliz ahí. Siento que que la relación se ha enfriado, siento que ya no. ¿Quién vos? Pero fíjate qué interesante esto, ¿va? O sea, ya no me satisface, ya no me hace feliz, o sea, todo es mí. O sea, es hacia mí. Ese es un síntoma de alerta. O sea, cuando todo está en función de mí y la otra persona, ¿importa o no importa? ¿Ya? Los seres humanos que te rodean, ¿importan o no importan? O sea, lo que hablabas hace un momento de la generosidad, ¿verdad? El dinero existe para poder servir a otros, para poder crear cosas como estas que puedan servir. Ok, pero si yo creo que todo es para mí y únicamente yo debo disfrutarlo, ¿cómo puedo llevar esto a una realidad? Creo que el síntoma más grave en esto es poder usar toda la creación de Dios para mi propio beneficio. Y yo te diría que en esta parte es donde tal vez en otros espacios dirían, entonces cuando vos sirvas, cuando vos das, vas a empezar a ver fruto y a recibir a cambio. Y la verdad, jóvenes, aquí no les vamos a decir eso porque yo sí creo que uno debe dar desinteresadamente porque ese es nuestro mandato y no solo en las finanzas, en nuestro tiempo, en todo lo que podamos, pero dar no se va a traducir a una fórmula mágica donde entonces en 3 meses ya salí de deudas, en 3 meses mi matrimonio ya está mejor, en 3 meses ya tengo un ascenso en el trabajo. No es eso lo que nos enseña la palabra. Entonces, si esperas que, entonces porque ahora ya le sirvo a mi esposa, ella me va a empezar a servir,
no necesariamente va a ser así. Ahora porque ya estoy en mi iglesia, diezmo, ofrendo, ayudo a mi comunidad, entonces significa que voy a tener un carro nuevo. No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de dar. ¿Y qué ibas a decir tú ahí? No, solo vos, o sea, vos preguntabas si los mismos cristianos pueden luchar con esto. Y creo que vemos estas dinámicas muchas veces dentro de la misma iglesia, dentro de nuestra relación con Dios, cuando los convertimos en un Dios. No solamente convertimos a esas cosas, el sexo, el dinero, en un ídolo, en un Dios, también convertimos a Dios en un camino por el cual podemos llegar a esos dioses, ¿verdad? Entonces, tal vez si hago que el dinero sea mi Dios, todavía voy con Dios, pero ahora uso a Dios. Ahora le pido dinero, ¿verdad? O voy a Dios solo porque quiero algo más, ¿verdad? Quiero ser una persona más rica, más próspera, lo que sea. Entonces hay una dinámica ahí que funciona en ambas cosas, ¿verdad? Cuando convertimos a algo en un ídolo, no solo convertimos eso en un ídolo, también reducimos a Dios a una avenida por la cual podemos llegar a lo que nuestro corazón realmente desea. Y ese es el problema que vemos que es aún más grave tal vez que lo que hace un no creyente. Porque un no creyente ni le interesa a Dios, solo quiere ser rico o solo quiere cumplir con sus deseos y placeres y encontrar su propia satisfacción. Pero lo que los cristianos hacen es reducen a Dios y toman a Dios y lo usan como una herramienta a través de la cual pueden cumplir sus propios deseos. Y eso para mí es aún más problemático. Claro, sí. Aquí en Guatemala hay una tradición, ustedes la conocen, que se llama, es un ídolo que se llama Mashimón, que existe en la cultura maya o indígena y en algunas áreas del país donde tienen al ídolo literalmente así, un muñeco fabricado, y le van a dejar ofrendas de tabaco, de guaro, de licor. ¿Has visto eso, no? ¿Sí? Y es para recibir algo a cambio, ¿verdad? Y nosotros como cristianos pasamos enfrente de eso y decimos, uy, no, eso, qué feo, no, qué mal. Pero lo hacemos. Pero lo hacemos. Hemos estado en congregaciones donde te dicen, miren, el sobre ponga qué quiere a cambio. Y no estoy exagerando. Y vos lo sabes mucho. Sí. O no. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre utilizar eso dentro de la iglesia y un mashimón? Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. Y hay un principio sociológico, social, no me acuerdo cómo se llama, que dice que poco a poco las cosas se introducen a la vida hasta que de repente te introducen algo que hace meses vos tal vez no lo hubieras considerado, pero porque como poco a poco te dieron de probar, ahora ya no lo sentís tan extremo, ¿no? Y esto está pasando hoy en día en estas áreas de nuestra vida y en la misma iglesia y en nuestras familias. Yo escuchaba un podcast hace poco acerca de cuándo hablar de pornografía con los niños. Y hay gente dentro de la iglesia que dice, mira, hay que hacerlo desde los 6, 8 años, porque ya a esa edad la sociedad ya está introduciendo cosas. Entonces, obviamente hay una forma de hacerlo. No le vas a hablar a un niño de 6 años igual que a un adulto de 50 años. Pero desde ya tenemos que empezar a pensar cómo vamos a abordar estos temas en nuestra familia, en nuestra sociedad. Hoy en día, hace poco hubo una noticia, creo que es la iglesia metodista, no sé, tal vez ustedes se acuerdan, ¿no? Pero ahora ya cambiaron sus estatutos porque ya se aceptan pastores abiertamente gays dentro de la congregación. Y yo te aseguro que hace 15 años sale eso y entonces decimos, no, ¿cómo va a ser? Y no sé qué. Y sí, hay gente dentro de esta misma iglesia que se puso en contra de esto, pero hoy en día ya es normal porque hemos pasado los últimos 20 años metiendo poco a poco estas mentiras dentro de nuestras vidas, que hoy en día ya todo esto es normal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sí. Todo esto es una verdad distorsionada. O sea, el pecado ha nublado nuestra vista y hemos creído que todo eso es normal, que el ser humano debe vivir para tener dinero, sexo y poder, ¿verdad? Yo leí justamente en un comentario de este libro en Coalición por el Evangelio, decía esto: la única manera de ver este mundo correctamente es a través del Evangelio. O sea, tenemos una verdad distorsionada, pero esto es, yo que uso lentes, como lo imagino, es
es ponerme un lente para poder ver esto correctamente. Si yo ahorita me quito los lentes, Steven, no sé ni quién sos. Pero si me pongo los lentes, creo que puedo... es Steven. ¿Ves? Entonces, yo así interpreto esto. El evangelio, la verdad de Cristo, me hace ver las cosas como realmente son, no como yo creo que son. Así es. ¿Qué piensas? Pues es interesante el ejemplo que diste anteriormente del sistema solar, ¿verdad? Y todos los planetas y en qué giran qué y no sé qué más. Nosotros, todo eso se complica aún más cuando consideras que vivimos en un mundo donde todos los planetas quieren estar en el centro, ¿verdad? O en el matrimonio. O sea, no solo es un planeta que quiere estar en el centro, son dos. Y cuando tienes un sistema solar o una galaxia, un universo, lo que sea, donde todos los planetas quieren estar en el centro, tienes caos. O sea, el universo es un caos. Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos. O sea, vivimos en un mundo caído, donde las relaciones, las amistades, los matrimonios, las familias, todo es un caos por causa del pecado. El mismo pecado de que cada alma, cada ser quiere estar en el centro del universo. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Solo se arregla cuando ponemos al único que verdaderamente pertenece, que realmente verdaderamente merece estar en el centro. Y cuando pones al sol en el centro, todo lo demás, todo el resto del universo cae en su lugar y gira en torno al sol y hay armonía, hay paz. Y de eso realmente se trata el evangelio, es de corregir esos deseos, de corregir esos corazones que tanto buscan estar en el centro y no ponerlos en el centro, pero decirles, no, de hecho, fíjate que hay un sol que es más poderoso, que lleno de más gracia y misericordia y amor y bondad, conocimiento, soberanía, todas estas cosas que hacen que Dios sea Dios. Y cuando entiendes que Dios es el sol, todo lo demás cae en su lugar. Tienes los lentes correctos para ver, no, o sea, aquí es donde Dios me quiere, ¿verdad? Este es mi propósito, este es mi diseño. Las cosas que yo tengo, las relaciones que yo tengo, o sea, deben funcionar de esta manera. Y cuando vivo de esta manera, girando en torno al sol, puedo encontrar paz, puedo encontrar gozo, ¿verdad? Las cosas no necesariamente van a ser fáciles, ¿verdad? Es una lucha de darte cuenta que no todo se trata de mí, ¿verdad? O sea, debo servir a otros. Eso no es fácil, pero sí es el camino que nos lleva al verdadero gozo, a la verdadera paz en este mundo. Claro, y por eso el Señor nos invita a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. La marca del discípulo, ¿verdad? O sea, es negarme a mí, yo no soy el centro del universo. Las cosas no tienen que girar alrededor de mí. Al contrario, yo debo morir a mí y seguirlo a él. Así es. Conclusiones. Ya es hora. Bueno, sí. De hecho, el libro que vamos a estar, en el que estamos inspirados, se llama Viviendo en la Luz. Y yo creo que cuando el sol está en el centro, nos ilumina y empezamos a vivir en la luz. Y si ustedes no tienen este libro a la mano, estoy casi seguro que tienen físicamente o digitalmente el mejor libro de todos, que es la Biblia. En un mundo tan cambiante, donde cada día nos ponen una regla nueva y una mentira nueva, creo que vale la pena tener una Biblia que no ha cambiado y que nos va a iluminar en esto. ¿Vamos? Entonces sí, estamos inspirados en el libro de John Piper para esta serie, pero más allá de eso, creo que debemos inspirarnos en la Biblia para vivir correctamente estas tres facetas del dinero, sexo y poder. Y yo espero que en esta serie podamos nosotros también alcanzar ese conocimiento y empezar a corregir esas partes de nuestra vida, porque como bien dijo Luis, a él le cuesta esto. Sí, entonces lo vamos a... No, realmente por él estamos grabando. Sí, gracias, Steven. Por eso te invitamos. Sí. Entonces eso sería un poco la conclusión, pero más que la conclusión, la expectativa de esta serie para mí. Steven. No, pues creo que lo dijiste bien. Y creo que no he leído todo el libro, pero creo que hay mucho más que ahondar en cuanto a particularmente es cada tema en sí. O sea, hay niveles, ¿verdad? Donde cada vez necesitamos examinarnos y evaluarnos más y más todos los días. No importa que vayas
a la iglesia todos los domingos, que estés en tu estudio, que grabes un podcast. Que grabes un podcast. Todos luchamos con estos. Entonces, en ese sentido, todos estamos en el mismo barco. O sea, en Reforma decimos a los pies de la cruz, la tierra es plana. Esto es algo con lo que todos estamos luchando. Entonces, qué bueno que lo estén abarcando en este podcast y me comprometo a escuchar el resto de la serie. Bueno, muy bien. Por lo menos. Claro. Por lo menos Qué bueno, te pones al día con otros 93. Cabal. Seguro. Bueno, yo me doy cuenta, como ustedes lo han afirmado, que a mí me cuesta. O sea, yo soy de los que espero beneficiarme de poder recordar estos principios, porque yo tengo una lucha constante con las tres cosas. Y lo reconozco. Aquí parte de lo que hemos, la marca distintiva aquí en Bad Boys es hablar las cosas como son. Reconozco que Cristo es la única forma de que esto cambie. Y lo entiendo. Y lo que espero para mí y para quienes nos oyen y nos oigan en esta serie es que encontremos esa forma de ver la vida como es, como realmente es, con Cristo en el centro. Y nosotros nos alineemos, yo me alinee a lo que Dios quiere para mi vida, para poder hacer su voluntad. Y ojalá que quienes nos oigan en estos 4, 5, no sé, 6 episodios, ¿cuánto van a salir de esto? Puedan encontrar ese lugar también y vivir más felices. Vos lo dijiste, más plenos, más satisfechos, con más paz. Esto no es para uno vivir mal, no, al contrario. Creo que vamos a encontrar mayor satisfacción con esto. Así que esa es mi conclusión. Gracias, Steven. Una última pregunta. ¿Dónde pueden conocer más de Radical y ver el contenido que crean ustedes para este ministerio? Sí, gracias. Lo pueden encontrar en el internet. Como Radical. No, pueden ir a radical.net o buscarnos en YouTube, Radical, el canal de Radical. Sí. Genial. Yo me comprometo también a buscar el contenido. Ahí tenemos videos también. Qué bueno. ¿De veras? Felicitaciones. ¿De qué tipo? Bueno, pongámoslo. Entonces, gracias, Steven. Gracias, Huicho, por un episodio más. Nos vemos en el 95. Como siempre, todos los jueves estamos con episodio nuevo en Spotify, YouTube e Instagram. Y nuestro desayuno todos los jueves a las 7 de la mañana en San Martín de Majadas. Así que nos vemos por ahí. Luis, ¿algo más? Y porfa, compartan este episodio. Por favor, a alguien le va a servir. Estoy seguro que alguien dirá, pues yo no mucho, pero a alguien le va a servir. Así que porfa, y no solo este episodio, toda la serie. Te lo voy a mandar a vos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.